Hola, buenas noches. Hoy estamos reunidos aquí para conversar acerca del adulto mayor. Adulto mayor, como se denomina esta etapa, adulto maduro, vejez, tercera edad, senectud, segunda juventud. Hay un montón de apelativos para esta etapa de la vida, mientras que para los otros es niñez, adolescencia, adultez, punto. Lo cual nos da una idea de lo difícil que es afrontarla, ¿no? O sea, ponerle un nombre. La gente muy gentil dice abuelito, abuelito, abuelita, ¿no? Entonces, ¿qué hay ahí que nos es tan difícil aceptar y entrar a esta etapa? De eso vamos a conversar hoy. Mm. Ah, y de qué estamos hablando cuando hablamos de esta etapa, ¿no? Esta es la etapa más larga de la vida. Otra cosa es por qué ponemos este título, siendo adulto mayor. Porque en realidad vamos siendo, la edad no define la vejez, no define la adultez mayor. Ese es otro tema que vamos a tratar, pero por eso vamos siendo, porque empezamos a cierta edad y seguimos hasta el final, ¿no? Al final también, qué difícil decir hasta la muerte, ¿no? O sea, Mm. decimos hasta el final, o sea, lo hacemos un eufemismo. Bueno, y hoy nos acompaña Ana María Bendaño y Guida Gastelumendi. Las tres somos psicoterapeutas psicoanalíticas de pareja y familia de la SPF, Sociedad Peruana de Psicoterapia Psicoanalítica de Pareja y Familia. Bienvenidas Ana María y Guida. Muchas gracias, Beatriz. Y les dejo, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos As- hablando? Buena pregunta. Hola, Beatriz, hola Guida, que muchas gracias por la invitación. Justo es un tema que nos ha traído toda la semana que nos hemos reunido, ¿no? Cómo titular, cómo nombrar esta etapa que en realidad, según algunos autores, casi que empieza desde que nacemos, otros dicen que a partir de los 30, es difícil definir el envejecimiento, la edad adulta, la madurez, pero en fin, para eso estamos, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Igualmente, gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Y como dijeron las dos, ¿no? Es una etapa larga. Eh, bueno, las tres estamos en ese umbral del adulto mayor o de maduro y no sabemos si nos va a tocar más 5, más 10, más 15, más 20, más 30 años de vida. Con lo cual no podemos llegar allá a ser viejitos muy lúcidos o muy dependientes por enfermedades, por cuestiones que la vida nos puede traer. Lo, lo que determina desde el punto de vista de la OMS y otras entidades médicas, el inicio de la vejez o de lo que llaman de la adultez mayor, ponen una fecha, 65 años, biológicamente hablando, donde los procesos fisiológicos de envejecimiento o degeneración o decrepitud, que no es una muy buena palabra, comienza a ser más rápidos, más puntuales de determinados órganos, o sea, ya estamos hablando un poco de la fisiología, la biología y la estructura de la vejez. Es hablando del cuerpo físico. Pero como somos psicoterapeutas, también vamos a tener la posibilidad de hablar de lo que pasa con la vida afectiva, con los vínculos, con el aislamiento o con la productividad que puede mantener un adulto mayor, dependiendo también del estilo de vida que ha llevado hasta llegar a esa edad. Se dice que las enfermedades del inicio de la vejez, que aparecen a veces pronto en la década de los 60, son enfermedades del estilo de vida. No son necesariamente
las que van a ocurrir conforme los órganos, por, digamos, desgaste, van iniciando fallas, ¿no? Como la incontinencia, etc. Pero esas que aparecen antes de sorpresa a veces del sistema metabólico, que nosotros ya vemos en personas de nuestra edad, son más del estilo de vida. Y eso también vamos a hablar. ¿Cuál es nuestro Vamos a hablar estilo de de eso. vida? ¿Qué hacemos para entrar a esa etapa de la vida? ¿O cómo estamos entrando? Claro, Bueno, porque a ver, las limitaciones, tanto físicas como cognitivas, la disminución de las capacidades, digamos, todos vamos a pasar por ellas, ¿no? Hay un momento en que ya el cuerpo no te responde, hay mayor impedimento para hacer ciertas cosas. También cognitivas, sin duda, quizá, sin hablar de la enfermedad, ¿no? Te olvidas de ciertas cosas, ya no prestas la misma atención. Pero creo que la idea está, y creo que eso es el objetivo de este conversando, es cómo llegar bien, cómo llegar lo suficientemente bien con una buena calidad de vida, no solamente físicamente, que no sería quizá nuestro campo, pero también es importante, sin duda, una buena nutrición, ejercicios, sino cognitivamente, pero sobre todo una buena salud mental, llegar acompañado, llegar feliz, autorrealizado, contento, ¿no? Un poco creo que ese es el objetivo, ¿no? Yo creo que siendo nuestro tema vincular, justamente vamos a hacer un poco de hincapié en cómo influyen los vínculos en un envejecimiento saludable, digamos, ¿no? Y lo otro es lo que tú estás diciendo, y tú también, Ana María, que si bien el envejecimiento tiene que ver con la genética, ¿no? Es decir, algo genético y está determinado, pero tiene mucho que ver con los vínculos, tiene mucho que ver con dónde nos desarrollamos, dónde está el adulto mayor, cómo se le recibe, cómo se le ve, cómo se le acepta, qué posibilidades tiene, qué programas hay para él, ¿no? Estaba revisando para este programa y veía, por ejemplo, en Suecia es el país en que mejor vive la edad, se vive esta última etapa, porque el Estado sueco se hace cargo del adulto mayor. Entonces a la familia le queda la tranquilidad solamente de tener que brindar afecto, visitas, ¿no? En el peor se vive es en Afganistán, donde a veces sacrifican a los adultos mayores. O sea, inclusive se les ofrece morir a cargo de un familiar cercano, No porque son sabía. tan precarias las situaciones que a veces es como, se convirtió en un estorbo, ¿no? Entonces, sí, sí, creo tremendo, que ¿no? nuestro objeto es tremendo, Lo claro, que pero hablas, tremendo, porque imagínate un adulto mayor que no es productivo, que está enfermo, que alguien tiene que cuidarlo, dejar de producir, que no es capaz de alimentarse por sí propio o de producir su propio alimento o cobijo o lo que sea, ¿no? Dinero, moneda corriente, pasa a ser alguien, la carga. no son una carga, sino descartable. Exacto, ¿no? Hay una Esto, necesidad de descartarlo porque sí, está al borde del sistema que es capaz de producir para mantener lo que hay, lo que existe, ¿no? Como pasa de ser a dejar de existir. casi. Y el sacrificio es algo totalmente terrible, pero entendible en medio de una sociedad con una pobreza extrema ¿No? que no sabe más qué hacer con quien no produce. Claro, Ahora, porque hay un poco la sensación, conversábamos las tres, de cómo, al menos en el Perú, cómo se vive la vejez acá, y a diferencia de otros países, como bien Beatriz has dicho, que en otros países al anciano o a la persona mayor se le da oportunidades, se le da trabajo, se le da posibilidades. En este país es casi un poco como lo que tú dices, Guida, se le descarta, ya no sirve para nada, se le deja de lado, muchas veces se le abandona. Ayer conversaba con una chica que tiene un geriátrico y me contaba que es terrible, no siempre, pero en muchos casos, incluso los mismos familiares ya quieren un poco que
digamos, que se disponga de este anciano o de esta anciana que está depositado en este asilo y quieren deshacerse de él porque sigue siendo como un estorbo, no se le da la importancia que el anciano antiguamente tenía, ¿no? Que era el sabio, el que donde todo el mundo se reunía alrededor, todo el mundo le pedía consejos. Digamos, acá es un poco el estorbo, ya nadie los mira, se le da más prioridad a la juventud, a ese tipo, ¿no?, de cosas. Ujú. Está también todo esto como hemos estado conversando, en Grecia, por ejemplo, que hay todo este culto a la belleza, en la edad antigua de Grecia, a la belleza, sin embargo, los ancianos eran venerados casi como semidioses, porque muy pocos llegaban, ¿no? Muy ¿No? interesante esta investigación que hiciste, Beatriz, porque, eh, o sea, siglo XXI, ¿no? Convivimos en este mundo tan grande, con sociedades, con costumbres tribales, desde el punto de vista del clan, la tribu, el cuidado, la herencia de la cultura, la herencia de la propiedad, la herencia de los bienes, la herencia del saber a través de los mayores, y el otro lado de la moneda, que es el culto a la juventud, a la belleza, a la estética, a la perfección, ¿no? Desde todo punto de vista. Cuando un joven hoy se gradúa en una universidad de prestigio, entra a trabajar en una empresa de prestigio, este joven es explotado 15 horas de trabajo por día, porque él tiene que dar un resultado y tiene que competir en una pirámide de llegar, ¿no? Salir del ser todo para ser el destaque, el exitoso, el que toma el cargo siguiente. Entonces es también muy sacrificado, doloroso para un joven, muy joven hoy día, ¿no? Estamos hablando de la vejez, pero si vamos a ver que este joven de hoy, de esta forma, sin cumplir sus propios deseos, sin seguir sueños, simplemente andar buscando la carrera del dinero, ¿no? Que pasó a ser el templo más, digamos, más elevado. Eso en la arquitectura se ve. Eran las iglesias, ¿no? Las pirámides, las iglesias, y pasaron a ser los big towers, el símbolo del poder, ¿no? El dinero y el poder económico. Y entonces, ¿dónde está esa sabiduría que no tiene precio, que no tiene quien la escuche sentado para pagar eso, o que no es un profesor oficial? ¿Dónde está este lugar, no? Ese saber. Cuando hay esa diáspora familiar, todos se van y el que queda, y además queda con esa responsabilidad física, a veces de cuidar una casa que va a ser de herencia para los hijos o de vivir ahí. Es muy, muy interesante ver desde el punto de la movilidad y de qué se está pidiendo a cada ser humano en ese distinto tipo de sociedad que convive al mismo tiempo, ¿no? Claro, En pero nuestro claro, planeta. claro, pero interesante lo que dice Gida, porque efectivamente ya no se le considera al anciano, digamos, como el centro de la familia, o quizás sí, tampoco vamos a irnos extremos, ¿no? No en todos lados ocurre así, pero digamos que se le discrimina y se le devalúa, digo yo, por perder capacidades, por perder, ¿no?, por tener limitaciones físicas, por ocurrírsele una serie de cosas, se le discrimina hacia un costado. Y es curioso porque nosotros justamente trabajamos lo vincular, como dijo Beatriz, y qué importante es el otro para poder vivir, para poder existir, para poder ser, para poder desarrollarse, para poder crecer. Y los ancianos en soledad, realmente yo creo que eso es finalmente lo que los termina bajando y bajando, cuando están solos, cuando son abandonados, claro, porque siempre, pero igual yo lo veo, casi, pero no hay realmente vínculos, digamos, fuertes con él, porque se tiende a dejarlo para un costado. Entonces,
ahí es cuando realmente yo creo que estas personas, bueno, en general todos, ¿no? Sin vínculos, de alguna manera nos vamos yendo. Creo que eso en el anciano es muy importante, mantener los vínculos, buenos vínculos, y no dejarlos, porque la soledad creo que no es buena para nadie, ¿no? Y menos para personas que están pasando por tantas pérdidas. Justamente conversaba con una persona y yo le decía, pero ¿qué es lo que quieres? Porque trabaja 18 horas, no puede ver a su hijo, la mujer está a punto de sacarlo de la casa, o sea, ¿y qué quieres, no? Y bueno, pero ese joven va a resultar que a los 45, 50 lo cambian por un joven también, ¿no? Y vemos lo que ocurre a la gente, el terror que tiene a jubilarse. ¿Ya? No sé si ustedes lo ven en personas cercanas o pacientes que vienen y la jubilación es casi la muerte, porque claro, se les jubila y no hay un programa para después, o sea, 60, 65 años y después son obsoletos, no se les vuelve a llamar, no se les vuelve a convocar, no se les vuelve a consultar, ¿no? Y entonces eso, ¿qué produce? Que los mayores, los de 65, los de 70, nieguen la vejez, que quieran seguir siendo Claro. jóvenes, que se niegue, se oculte con operaciones, con ocultar síntomas, ¿no? Y me viene la frase de Oscar Wilde, o sea, el problema no es envejecer, el problema es querer seguir siendo jóvenes. Si nosotros logramos con esta conversada, si quiero un poco sensibilizar en que la tercera edad, la vejez, es parte de la vida, o sea, después de 30 vamos a vivir 30 años más quizá. Y entonces, ¿por qué no pensar en lo que viene? En todo lo que podemos hacer. Y ahí podríamos hablar un poco de las características de lo que viene, ¿no? O sea, tenemos rienda suelta para crear, tenemos tiempo, ¿no es cierto? O deberíamos tenerlo. Experiencia. Experiencia, o sea, quizás nos demoramos más en algunas cosas, quizás no Así es. sabemos bien qué botoncito apretar, pero ¿por qué eso que tú dijiste quizás que haga pensar a los jóvenes en que vamos a llegar si corremos con suerte? O sea, porque claro, no creo que nadie diga yo quiero a los 45 o 50 que me aprieten el botoncito, ¿no? Pero vamos a llegar, ¿por qué esto en lo vincular, por qué no mirar quién está al otro lado, ¿no? Creo Porque yo que creo, un poquito... yo creo, Beatriz, Sí, que nos asusta. Creo que la vejez a todos nos asusta, sin duda. La cercanía a la muerte nos mueve un montón de cosas, porque de hecho, pues, más anciano, mayor probabilidad. La finitud, ¿no? Como bien dijeron las dos, o sea, todos queremos ser jóvenes, hay una necesidad ¿no? Por esta juventud idolatrada y totalmente idealizada, y nadie quiere reconocer que tenemos límite, que hay un tiempo en el cual vamos a durar, que las capacidades se van perdiendo, que existen las pérdidas a nivel corporal y a nivel cognitivo y en general, y que hay que tolerarlas, aguantarlas. O sea que es difícil. Y más bien voltearlo, mirar el otro lado, la cantidad de cosas bacanes y buenas que hay cuando uno es adulto. Ya no están los hijos, si tienes economía, puedes hacer un montón de cosas que antes no podías, salir con los amigos, en fin, podríamos nombrar un montón. y creo que Viajar. sería bueno nombrarlas un poco, ¿no? Porque Sí. esta no tener que levantarse a cierta hora para ir al trabajo, no tener que cumplir, o sea, el relajo, o sea, el disfrute. Si se tiene la suerte de llegar en pareja, y si no, las amigas, los amigos, ¿no? Eso que se puede postergando. Creo que hay que ver un poco el lado positivo y brindarle al adulto mayor la posibilidad. Ayer conversaba con una amiga terapeuta contándole de este programa y me dice, si quieres usa a mi papá como ejemplo. Su papá tiene 91 años y Ya. esto creo que a los que nos escuchan les puede servir. Durante la pandemia tuvo una crisis casi psicótica, tuvo despersonalización y desrealización. Hablaba de su mamá, le decía que había visto a fulano, se subía a un micro y desaparecía, tenían que irlo a buscar, y pensaron que ya, es decir, otra familia lo hubiera puesto en algún sitio a que lo cuiden. Pues ellos se dedicaron a llevarlo a cada día a almorzar a su casa. Lo pongo como ejemplo que puede servir. Llevarlo de casa en casa con un acompañante. Al adulto mayor, pues ayer vi el video de este señor de 91 años cantando un vals con un salero, feliz, acompañado de guitarrista y llevando el ritmo. Entonces, eso Qué es lo que puede maravilla, hacer el Beatriz. adulto.
lo que puede hacer el vínculo, ¿no? Si no lo Ujú. desechas, si no es, uy, ya no, está viejo y al rincón. Entonces, Sí, creo que es importante, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿qué se puede hacer? Eh, bueno, estamos hablando del adulto mayor y de la familia o de los amigos o del mundo laboral, ¿no? Que los rodea. Del Si Estado también. del Estado, claro. O sea, si pensamos en los grupos alrededor y lo que estamos observando, que es como un alejamiento de estos grupos, de esta persona que está presentando pérdidas, dificultades, audición, visión, presencia misma, ¿no? Poder levantarse, sentarse, salir, entrar, eh, comer cosas restrictivamente, etcétera, o tener algún tipo de cuidado médico, los que estamos, o lo que estamos en este camino para acá y para allá, podemos estar como evitando una, una presencia que nos demanda más atención, más cuidado, más tiempo, que es el recurso más escaso ¿no? De los jóvenes o de los De esta hijos sociedad, de esta de esa sociedad. sociedad. Entonces, estamos hablando de quién tiene que mudar, todo el entorno o la persona que comienza a envejecer. ¿Quién hace el movimiento? Porque el movimiento, digamos, de desvinculación lo va a hacer prácticamente todo el resto, por, 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 la, por la vorágine de la vida. ¿Y quién debe hacer la desvinculación? Quien tenga pena, compasión, o sea, tiene principios religiosos de cuidar, de atender, o la propia persona que va a envejecer. Yo creo que es de los dos lados, ¿sabes? No, no sé, ahorita estoy pensando mientras te escucho, Guida, o sea, creo que tiene que haber un cambio mental desde los dos lados, o sea, desde el mismo adulto mayor que está envejeciendo, tiene que tramitar todos estos duelos, todas estas pérdidas, empezar a ver, digamos, lo bueno, disfrutar de los nietos si hay, empezar a hacer actividades creativas nuevas, qué sé yo, aceptar y de alguna manera, congraciarse con estas pérdidas si es que eso es posible, bueno, más o menos, y por otro lado, desde quien te acompaña, desde los cuidadores, sea familia, sea amigos, porque también para ellos es fuerte, o sea, muchas personas, y lo he visto, no toleran cómo sus seres queridos envejecen, entonces están atrás, apúrate, pero tú no eras así, pero no están sosteniendo ni tolerando la vejez de tu madre, de tu padre, de quien sea, entonces también desde ellos contener, apoyarlos, digamos, claro, presionar un poco algunas veces si es que da el caso, pero si no, dejarlos también, ¿no? Que pasen por su proceso, acompañarlos sobre todo. Pensaba, Vida, cuando hablabas, por ejemplo, de comida, de cuidarse, pero también a veces no caer en, no comas esto, no comas lo otro, Claro. porque finalmente es una edad en que uno puede disfrutar, es una edad en que ya se puede engordar sanamente, digamos, ¿no? Pero esa idea del cuerpo esbelto, quizá, como tú decías, Ana María, de los dos lados, porque también quien está llegando y quien se niega a envejecer, entonces quiere mantener la figura, mantener la rapidez, entonces también puede no dar cabida al otro, ¿no? Se aísla porque no quiere que noten los cambios, ¿no? Entonces, quizá hay que tener más tolerancia, más comprensión de un lado, más empatía, pero también es una etapa en la que vamos a llegar. Miren, la niñez dura, ¿cuánto? 5 años, Sí, nada. 8 años creo, ¿no? No. 10, La digamos. adolescencia dura, sí, sí, ahora decimos que puede llegar hasta los 26. La adultez dura 25 por el estilo. La edad madura, la vejez puede durar 40 años. Sí.
Entonces, ¿por qué no la miramos? La negación que dices tú, Ana María, ¿por qué no la miramos? ¿Por qué no hacemos, no solamente hablamos de pérdidas, pero esas pérdidas no tienen que darse necesariamente en Estados Unidos, por ejemplo, uno va a una cafetería y te atiende señoras de 80 Sí. años, ¿no? Uno ve a veces o que la cajera está ahí mirando el numerito para darle, ¿no? Pero qué maravilla porque esa persona sigue vistiéndose, alistándose, saliendo de su casa y recibiendo un salario. Aquí, Sí. Mm, aquí o en muchos, Latinoamérica en general es cómo pretende postular un puesto, ¿no? ¿Ves? Mira, lo que habla Beatriz, hay un ejemplo que lo vi, así lo presencié. Bélgica tiene un sistema estatal de convocar a profesionales, ex profesionales jubilados para hacer proyectos en tercer mundo, llevarlos a que ellos dirijan proyectos de todo tipo, o sea, armar una escuela, dirigir o sea, reformar, modernizar, cambiar las ideas internas de las organizaciones, eh, eh, buscar recursos que sean necesarios con cooperación internacional. Eso es el Estado belga con la cooperación internacional belga. Y he Maravilloso. visto acá un belga de 75 años que tiene una energía y unas ganas de hacer el trabajo que estaba haciendo, eh, pagado por el gobierno belga y dando un servicio, y la cooperación belga, dando un servicio imprescindible con su experiencia europea y más la experiencia de profesional para ayudar a empujar empresas nuevas, grupos de gente que comienza a hacer las cosas y no tiene la experiencia. A mí me pareció fantástico. Impresionante, de verdad que sí, estaba pensando eso que dices, sentirse útil. Qué importante para el Útil. ser humano sentirnos útil, y más cuando, nuevamente regresamos al tema, cuando uno empieza a envejecer, ¿no? Entonces, dejarlos de repente que tomen algunas decisiones, porque están, digamos, ellos deben sentir, bueno, todavía nosotros no, pero deben estar sintiendo como que pierden el control de su vida. Alguien más decide, le dicen, le hacen, le imponen. Entonces, qué importante que ellos de alguna manera se sientan útiles, hagan cosas, aunque sea chicas. Bueno, lo que tú estás contando es impresionante, ojalá se diera una cosa así acá, pero yo creo que con cosas chicas, no sé, paga esto, recoge allá, yo creo que, estoy hablando de personas bastante mayores, yo creo que eso es bien importante para que uno se sienta bien. Ha habido, por ejemplo, este experimento que se hizo, no sé en qué país, si Estados Unidos o en Europa, de juntar en los asilos, no asilos, en los sitios de los ancianatos, llevar a niños, He ¿no? Y visto, juntar estas dos edades, ¿no es cierto? Y hace mucho bien, porque el anciano siente que cuida al niño y el niño se entretiene, es porque los verdad, ancianos tienen mil historias, así es. ¿no? Una característica del anciano es que se pierden reminiscencias. Y claro, al hijo que lo escucha todos los días, de repente lo tiene hasta acá, pero distintos. Entonces, Así es. yo creo que fomentar esto, una apertura, y que no digo que hagamos una institución, pero que en su casa la gente pueda hacer, como que el abuelito cuide a los nietos, pero no Por los vas a ejemplo, dejar pues totalmente solos, pero que sientan, que se sientan útiles, ¿no? Porque esta cuestión de me jubilo, 65 años me jubilo y es la muerte. Yo conozco una persona que falleció a los 63 porque vivía, era soltero, no tenía, tenía amigos, muchos, era un gerente y le dio un ataque al corazón a los 63 años. Todos pensamos, se ha muerto porque no sabía qué venía después, ¿no? Entonces, dar esperanza porque vienen 30 años más, ¿no? Mm, Entonces, yo quisiera, a ver si ahora podemos hablar un poquito de la salud mental, lo que finalmente es nuestro campo. ujú. Freud decía que el anciano ya no era sujeto de terapia, porque le quedaba muy poco tiempo de vida. Bueno, lo que estamos Después de diciendo es los que queda 50, tiempo. Entonces, después de los 50. sí, los 50, decía él, sí. No tiene sentido hacer terapia porque no hay tiempo. Ujú. Bueno,
Ahora sabemos que la terapia es muy útil, muy, muy útil. Y podemos quizá mencionar algunas características de qué se presenta, porque lo que tiene el adulto mayor es síntomas, muchos síntomas, ¿no? Se olvida las cosas, está nervioso, las piernas inseguras. Entonces, hay un exceso de medicación, porque se les medica. Yo Mm. creo que más oportuno sería una terapia para ver, porque a un adolescente que tiene todo eso se le lleva terapia y se desglosa. Y hay un símil entre la adolescencia y la tercera edad. Muchos síntomas y hay que ver, les, les lanzo el reto, a ver, Ujú. qué Eh, hacemos? interesante que hagas esa comparación entre adolescente y adulto mayor, o sea, la impronta de los síntomas, ¿no? O sea, el desconocerse, haber sido de una manera y comenzar a tener otras cosas que no son, pero eso no es mío, yo no era así, o la gente te da ese feedback, ¿no? No eras así, tenías tal cosa. Yo creo que hay en este espacio terapéutico que hablas, Beatriz, una capacidad de que la persona vaya hablando consigo misma, con el terapeuta como testigo, como compañero del viaje del autoconocimiento nuevo. Un Ajá. acompañamiento. Acompañamiento de un conocimiento nuevo de sí, porque la mirada de las pérdidas, ¿no? Es una mirada restrictiva y restrictora, o sea, es disminuir, ¿no? Como disminuyen los huesos, se pierde la hidratación, la lubricación, es como que si todo se encojera, se achicara el cuerpo. Entonces, ¿qué hay para expandir, no? La mente. Ujú. La mente. ¿Cómo expandes la mente? Usándola. Ya sabemos que la neuroplasticidad, la neurogeneratividad está conforme se usa. O sea, cuanto más usas tu mente, cuanto más retos cognitivos, afectivos, vinculares, físicos, lo pones desafiando tu propia mente, la mente va a responder. Que ya he leído también que los años de mayor producción intelectual mayor son entre 60 y 70. ¿Cierto? Hay que Y ver a los los, autores, a los y, actores. y los Así que es. mantienen, digamos, el conjunto de la salud después de los 80, los 90, los que quedan ahí son los que más capacidad intelectual tienen. Ahí están los maestros, ahí están los sabios. ¿Por Exactamente. qué? Porque Sí. tienen la capacidad de síntesis, Mm, tienen ir directo a lo que importa. Y hay los que dicen que la memoria se reduce, entre comillas, lo que ocurre es que es selectiva, descarta lo que no es importante, comienza a sacar los bordes, mm. comienza a quedar con sujeto, verbo y predicado. Y lo que habla es una sentencia. Sabe lo que dice, no necesita adornarlo. Eso es Interesante, súper interesante, Guida. interesante, ¿no? Yo vi, me acuerdo en terapia hace muchos años a una señora de 85 años, tenía en ese momento, 84, e iba a su casa. Y realmente fue lindo. Era mi primera experiencia, digamos, con un paciente tan mayor, pero fue lindo, porque hablaba mucho de su legado, y creo que eso es importante, ¿no? Lo que ella estaba dejando, y pensando un poquito, Beatriz, lo que dijiste, esto de la salud mental, y yo creo que
hay un montón de cosas, pero creo que, por ejemplo, una que es importante es el tema de la sexualidad, como hablamos en algún momento, que ya no está, digamos, enfocada en el acto sexual en sí, como cuando uno es más joven, sino que se, digamos, expande de alguna manera en todo el cuerpo. Entonces surge una sensualidad y surge más lo sensorial, la mirada, la ternura, el afecto, el tocar. Entonces vienen estas cosas que son muy gratificantes. Por ejemplo, también otra cosa que es importante y que gratifica mucho para contrarrestarlo con las pérdidas es el dar, ¿no? El voluntariado, dar sin esperar nada, de repente cuidar nietos, de repente ayudar en alguna institución benéfica, esas cosas generan muchísima satisfacción y tranquilidad y alegría a las personas, y creo que se acentúa también ¿no? En la tercera edad. Entonces, a ver, escuchándolas, yo pienso que terapia para adultos mayores está indicada. Ojo, tiene que ser el terapeuta una persona que sepa de edad madura y de vejez, porque si no puede ser una exigencia más, ¿no es cierto? Ajá. Tiene que Claro. permitir esas reminiscencias, tiene que tranquilizarlos en cuanto a la sexualidad, ¿no? Porque pasa con ancianos, muchos hombres que se ponen hipersexuales y es el miedo a confrontar su baja de libido, no, porque la libido se mantiene, el Toda deseo la se vida. mantiene Sí, toda la vida, solamente que toma otros caminos, como tú dices, Ana María. Y por ejemplo, eso, ¿no? Una persona mayor es ideal para estar con los nietos, porque abraza más, devuelve más el cariño que una persona ocupada puede decir, déjame, espérate, ¿no? Entonces, creo que la labor de un terapeuta es esa, recibirlo y hacerle ver que hay pérdidas, porque tampoco vamos a tapar eso, hay pérdidas, Claro. muchas de padres, muchas veces también de hijos, de amigos, de trabajo, ¿no? A veces capacidad económica. Pero hay ganancias, ¿no? Hay ganancias como la disponibilidad. Claro. Estás listo para salir, puedes ir, ¿no? Y qué importante, Guida, lo que tú has dicho también de lo concreto, porque a veces dice, ¡ay, pero qué directo, qué barbaridad, hay que esconderlo, ¿no? Porque dice, rápido, qué, pero hay que valorarlo, hay que valorarlo. sí, Y creo que la terapia sería ayudarlos a sentirse cómodos en esta edad. sí. Creo que hablando de terapia, Beatriz, nosotros percibimos que en las familias, en la terapia, que la depresión es digamos, no diría enfermedad, pero una condición mental que acompaña mucho la vejez, Muchas veces, muchísimo. muchas veces por soledad, por pérdidas y por que el adulto mayor, por condiciones ambientales y propias, se va retirando la libido, como hablamos, ¿no? En psicología, en psicoterapia, va tirando hileros, sacando hileros de lo que es vital y va quedándose con el espacio físico, mental, ambiental, de vínculos cada vez más estrechos. Porque dices, finalmente, si mi rodilla no funciona, no puedo caminar, no puedo sentar, no puedo levantar. Senta en una silla y ahí comienza a perder funciones cognitivas, afectivas, porque tiene que ir a alguien atrás de esa persona que está sentada en la silla. Entonces, hay que también pensar en otro tipo de terapia que acompañe la fisioterapia o el acompañamiento a paseos, o si la persona tiene las piernas funcionando, el caminar. Caminar es un remedio impresionante. Eso yo estuve investigando y también haciendo además. Caminar 30 minutos al día, ¿qué hace?
Muy interesante eso que he leído. Nuestras piernas, que es la mitad de nuestro cuerpo, es la mitad de nuestro sistema nervioso. No lo relacionamos porque pensamos que el sistema nervioso es el cerebro y las conexiones que el cerebro hace con el resto de los nervios, arterias, músculos y todo, hormonas, todo lo que comanda el cerebro. Pero el sistema nervioso está distribuido en todo el cuerpo y la mayor carga del sistema nervioso, o sea, mayor, no, 50% está en las piernas y los pies. 50% está de la cadera para arriba. Pero ¿qué comporta el sistema nervioso de la cadera para arriba? Comporta los sentidos, las manos, los ojos, el olfato, la audición, el habla. Eso disminuye. La lengua está más lenta. Por ejemplo, un ejercicio importante para la persona mayor es hacer un ejercicio con la lengua, porque la persona mayor habla un poco más enredada, porque su lengua, que es un músculo, se, se pone más rígido, porque habla menos, porque la usa menos, porque come papilla. Entonces, hay ejercicios que se hace con la lengua, hay ejercicios con los ojos, eso se moviliza el sistema nervioso. Los estímulos que puede tener a los diferentes sentidos, el tacto, como decíamos antes, el olfato, exponerse, eso está a favor de la vida y de nuestro sistema nervioso. Y el caminar, para concluir la idea, nos pone en movimiento y nos da salud mental, salud pulmonar, salud muscular, salud del sistema nervioso, del corazón, y etcétera. Para no colocar el cuerpo acá. Guida, súper interesante. Y yo creo, desgraciadamente, el tiempo nos está ganando y yo quisiera, como para cerrar, decir que hay muchos síntomas y no son síntomas de vejez, o sea, no lo veamos así. Por ejemplo, lo que tú dices, si se le traba la lengua, pensemos en el cuadro, ¿no? Y nosotros mismos, a medida que envejecemos, no pensemos, es vejez, no puedo mover los dedos, se me rigidiza, es vejez. O sea, prestemos atención, miremos, consultemos, terapia, psiquiatría, médico general, y informarnos, ¿no? No abandonar, no es la etapa final, pero es la más larga y puede ser dichosa para todos, si es que aceptamos a las personas como son, si es que demostramos empatía y recibimos empatía, ¿no? Tenemos que ir cerrando, así que por favor, sí, una última ronda y tenemos ya que despedirnos. Qué pena, se pasó muy rápido. Sí, se ha pasado demasiado rápido. Guida, me parece súper interesante lo que has contado. Pásanos la investigación. Estaba pensando también eso que no me acuerdo quién comentó el otro día, de que se necesitaba hablar por lo menos con 5 personas al día un ratito, para generar toda esta cuestión vincular y todo esto que hace sentir bien al otro. Son pequeños detalles, en realidad pareciera un mundo, pero si uno le da un poco de atención, compañía, apoyo, lo hace sentirse útil y genera un poco estas actividades de acuerdo a cada edad, por supuesto, yo creo que se puede llegar a la vejez mejor, ¿no? Con mayor ánimo, acompañada y de hecho más feliz, ¿no? Sí, por lo que dices, Ana María, sí, un dato nada más. Sí, perdón, Guida, un segundito, para que no se me escuche, claro. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí. Un dato, en el 2050 la población adulta mayor o anciana va a ser el 20% de la población. Entonces no es un acto de caridad ni de compasión, sino es realmente cómo va a ser la vida entonces. Sí, Con sí, esto, sí. Mira, Lo que dices, Beatriz, para también cerrar con la idea de Ana María y tuya, el hacerse cargo. O sea, nuestra vejez pasa con nosotros. O sea, desde hoy
preparándonos, nuestra mente tiene que decir, lo que me pasa a mí y yo soy responsable de hacerme cargo de lo que decían ustedes, de que mis sentidos estén despiertos, que mi cuerpo esté en movimiento, que yo tenga la capacidad de búsqueda, el seeking system, como dice, una de las emociones importantes del ser humano es el sistema de búsqueda, que pocos tenemos bastante claro eso, ¿no? Pero hay que despertarnos que esa es la edad de aprender sobre nosotros, ¿no? De acuerdo. Aprender sobre nosotros e irnos. Bueno, ¿Para dónde vayamos? lo mejor posible y por el bien de toda la sociedad, ¿no? Así es. Entonces, bueno, Bien, muchas chicas. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Por el resto del tiempo. Hasta la próxima. Chicas. Hasta la próxima. Gracias, chicas.